tiempo que se ha explicado, que no vayamos ni muy rápido ni muy lento, Señor, y que puedas obrar, Señor, en cada uno de nosotros para que podamos poner por obra este estudio, Padre Santo. Quita, Señor, toda carne, Señor, todo lo que haya en mí, Señor, sino que sea solamente tu Santo Espíritu y tu Santa Voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues ahí ya vimos, tenemos hueso de mis huesos, ese es el tema. Y vamos nomás voy a leer un poquito y luego ya nos vamos a ir con las imágenes que nos vayan hablando. Dice, hay algo en nosotros que tenemos que entender. Usted sabe que la Biblia dice que Cristo es la cabeza. Todos entendemos eso, ¿verdad? Amén. Y que la iglesia es el cuerpo. Eso es muy importante que nosotros entendamos que de eso estamos hablando, que Cristo es la cabeza y nosotros, todos nosotros somos el cuerpo que conformamos la iglesia. Y luego dice un poquito más abajo, fíjese que aún a nivel de pastores se tiene que saber por qué una iglesia se desarrolla y por qué otra no. Quizás usted aceptó a Cristo aquí o tal vez viene de otro lugar y tal vez dice, ¿por qué no crecí allá? ¿Por qué no me logré desarrollar allá? ¿Verdad? Si usted mira su cuerpo, se va a dar cuenta de lo que hace y que pueda caminar, desarrollar y crecer son los huesos. Los huesos son la estructura del cuerpo. Y recuerde lo que dijimos, el cuerpo es la iglesia. ¿Cuántos de nosotros sabemos que cuando nosotros somos niños y nosotros crecemos, vamos creciendo, los niños tienen un dolor en los huesos, ¿verdad? Hay veces que los niños chiquitos lloran y no entendemos hasta que cuando vamos al doctor, el doctor dice, es que el niño está creciendo, sus huesos se están desarrollando, están creciendo. Y vamos a ir a la imagen número 1. Bueno, esa es la 1, vamos a la 2. Y ahí vemos, dice, entrando a la vida del cuerpo. Cristo es la cabeza, esto es algo que nunca se nos tiene que olvidar, ¿verdad? Nosotros no somos los que tomamos las decisiones, sino la cabeza que es Cristo, ¿verdad? Y eso lo podemos aprender en Efesios 5:23. La iglesia, o sea, nosotros, la gente, somos el cuerpo. Y nosotros necesitamos entender que como huesos, cada uno de nosotros como miembros de la iglesia somos un hueso. Y que como huesos nos necesitamos ensamblar para formar el cuerpo de Cristo. La cabeza gira las instrucciones. A veces nosotros queremos ordenarle a la cabeza, ¿verdad? Cuando siempre necesitamos corregir y decir, bueno, la cabeza es la que dirige al brazo, es el que dirige las piernas, es el que dirige todo, ¿verdad? Y el cuerpo las cumple, ¿verdad? ¿De dónde vienen las órdenes? De la cabeza, ¿verdad? Pero hay veces que la mano quiere ser cabeza, ¿ah? Y ese es el problema, especialmente en la iglesia. La número 3, y dice, Dios creó a Adán y de él sale Eva, ¿verdad? Y dice Adán cuando mira ya a la mujer, dice, esta es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Y la iglesia, que debe de ser la estructura, por eso es tomada esta parte de la Biblia, por cómo fue formada, ¿verdad? La mujer y cómo Adán se alegra. Yo me recuerdo, uno de mis maestros una vez dijo, a veces leemos la Biblia de una manera muy monótona. Dice, cuando deberíamos a veces de pedirle a Dios que nos muestre cómo fue la reacción de Adán cuando miró a Eva. Y él decía, la reacción de Adán cuando miró a Eva fue de mucha alegría y una expresión muy notoria de, wow, esta se parece a mí, esta es igual a mí, esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Es que había una emoción en Adán de ver a alguien parecida a él, porque no lo había, iba a ser su compañera. Entonces, imagínese usted cómo Dios se alegra cuando mira que nosotros estamos formando una iglesia y estamos tratando de ser un huesito, ¿verdad? Y Dios también se alegra de decir, esta es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Número 4, integración a la estructura. A veces llegamos a la iglesia y nos preguntamos, ¿verdad? ¿Esta iglesia va a ser la correcta para mí? ¿Me voy a integrar a esta iglesia? ¿Sí será que me voy a acoplar? ¿Voy a crecer en esta iglesia? Lo que desarrolla el cuerpo son los huesos y el cuerpo es la iglesia. Entonces llega un momento donde está ahí ese como virus y dice, no soy parte.
Siempre hay algo que quiere atacar a nuestra mente, que cuando tú vienes a la iglesia y tú quieres ser parte, o apenas se te está explicando que tú necesitas ser parte de la iglesia, va a haber cosas que te dicen no eres parte. Cuando tú debes de reconocer, sí me voy a integrar, sí voy a crecer y sí voy a desarrollar, y me voy a convertir en parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Amén. Huesos envejecidos, en la siguiente imagen, ahí vamos a ver lo que viene siendo el primer punto, que viene a ser un hueso envejecido. La siguiente, por favor. Y esto viene tomado del Salmo 32:3, de la Biblia El Oso, de la versión Oso. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Nosotros necesitamos entender que cuando nosotros callamos, sucede algo, se envejecen nuestros huesos. Pero ¿qué es lo que callamos? Vamos a ver las siguientes imágenes. Y dice, la iglesia ha desarrollado algo oculto. Y luego dice, hay un pecado oculto. Como iglesia, oiga bien aquí, esto es importante. Como iglesia, a veces tenemos un pecado oculto. Lo mencionábamos en la clase de la ofrenda, cómo es necesario que, por ejemplo, le explicábamos con el grupo de alabanza, cómo es necesario que el grupo de alabanza se ponga en manos de Dios antes de subirse al púlpito, antes de subirse al lugar santo. Hay veces que nos ponemos a ofrecerle una ofrenda al Señor cuando tenemos un pecado oculto. Hay veces que predicamos o enseñamos y tenemos un pecado oculto, y lo que necesitamos nosotros entender es de que necesitamos tener la humildad, ¿verdad? Y decir, pastor, ¿sabe qué? No voy a poder predicar, no voy a poder dar la clase porque ¿sabe qué? Tengo este problema y no quiero ser piedra de tropiezo para la congregación. Estamos hablando que somos un cuerpo en Cristo. Y cuando yo me golpeo un dedo, todo el cuerpo se duele, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un pecado oculto, está perjudicando a toda la congregación. Por eso es muy importante que nosotros seamos unánimes. Por eso es muy importante que todos estemos a tiempo en la oración, para poder estar unánimes y Dios nos pueda dar su bendición, su aprobación. Hoy en la mañana, ¿verdad? El Señor me mostraba por segunda vez que a veces el Señor está triste porque no nos queremos someter a su voluntad, ¿verdad? Hablamos hace 2 meses de cómo el Señor quería llevar esta iglesia, que nosotros fuéramos más unánimes, más unidos, ¿verdad? Y parece que la iglesia no quiere responder, ¿verdad? Y había una tristeza en la oración, la oración de la pastora, ¿verdad? Me confirmó esas cosas, cómo a veces estamos no respondiendo a la voluntad de Dios como un cuerpo en Cristo para servir a todo aquel que lo necesita. Porque cuando no somos conscientes de esas cosas, ¿qué es lo que pasa? Ofrecemos un mal servicio, ofrecemos no lo mejor de nosotros, y cuando viene una alma necesitada, no lo pudimos atender. O sea, vino un alma necesitada y no discernimos la necesidad que tenía. ¿Por qué? Porque teníamos un pecado oculto, ¿verdad? Eso es muy importante, que nos reunamos en oración unánimes. Por eso es importante reunirnos en oración y pedirle perdón al Señor. Lo hacíamos esta mañana y le decíamos, Señor, perdónanos si hemos cometido algún pecado como congregación. Hay veces que nosotros somos piedra de tropiezo y alguien se fue y ni siquiera nos dimos cuenta. ¿Por qué? Porque fuimos piedra de tropiezo, porque cometimos un pecado, pero estamos hablando como congregación, como un cuerpo. Entonces es importante la integración. Hay veces que la gente me dice, yo oro en mi casa, no te preocupes. Sí, pero necesitamos orar como una congregación, como un cuerpo unido, unánimes. Entonces el pecado oculto provoca los huesos envejecidos. Eso es mejor conocido como osteoporosis, y que provoca una debilidad.
Y esto nos trae problemas en todo el tiempo. Usted sabe, ¿verdad? Algunos de nosotros ya de repente, después de los 40, ya nos duele un hueso, ya nos duele una rodilla, ya nos duele una coyuntura, ¿verdad? Conozco personas que ahora que empieza el frío, dicen, ay, todo ya cuando comienza el frío, cuando dice, ya ves cómo me duele la rodilla. Es un dolor que todo el tiempo está allí, y por eso dice ahí abajo, no avanza. O sea, no avanzamos como iglesia porque hay huesos envejecidos provocados por un pecado oculto como iglesia. Hay personas que a veces estamos enojados con el pastor por alguna situación y no lo solucionamos. Eso es un pecado oculto, ¿verdad? Hay que decirle, pastor, necesito hablar con usted, dice que tengo esta molestia contra usted, vámonos arreglando, vámonos poniendo a cuentas, vamos viendo por qué sucedió este problema y cómo lo podemos reparar. ¿Verdad? A veces al revés. A veces como pastor tienes un problema con algún miembro, ¿verdad? Y necesitamos hablar. Entonces se van convirtiendo en pecados ocultos y no los solucionamos y no avanzamos. Por eso nos estamos convirtiendo en un hueso envejecido. Siguiente imagen, por favor. Dice, y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un ¿qué? Espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Siguiente, por favor. Los huesos encorvados. Dice Lucas 13:11, y había allí el mismo versículo, había una mujer que durante 18 años, hay iglesias que tienen 18, 20, 30, 40 años y la iglesia nunca crece, la iglesia nunca prospera. ¿Por qué? Porque hay huesos encorvados. Recuerde que esos huesos somos nosotros. Pueden estar los huesos bien, pero hay un miembro que tiene los huesos o envejecidos y ahora estamos viendo huesos encorvados. ¿Alguien tiene alguna pregunta con los huesos envejecidos antes de que entre con los encorvados? No. Ok. Dice, y era causado por un espíritu. Todos entendemos que hay espíritus, huestes de maldad, gobernadores alrededor nuestro, en la atmósfera, que no quieren que nosotros prosperemos. ¿Quién es el que quiere que no prosperemos? El enemigo. Entonces siempre está allí esos espíritus tratando de que nosotros estemos encorvados, y dice, y de ninguna manera se podía enderezar. Y luego dice el 12, la solución. Cuando Jesús la vio, aquí hay algo hermoso en esas palabras, cuando Jesús lo vio. ¿A cuántos de nosotros quieren que Jesús nos vea? Amén. La llamó, ahí hay otra clave, la mira, la llama y le dijo, mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Aquí viene otra parte importante. Y puso las manos sobre ella. Qué importante es que a veces le digamos, pastor, ore por mí, únjame en aceite, oren por mí, impónganme las manos. Amén. ¿Sabe una de las razones por las que se usa el aceite, no en las manos, sino en la cabeza de las personas? Dice una enseñanza que en los tiempos de Jesús, cuando los pastores cuidaban las ovejas y una oveja había sido mordida por algún lobo o cualquier otro animal que quería comerse la oveja, se quedaba con una herida esa oveja. Entonces se usaba el aceite para ponérselo a la oveja. El aceite servía para dos cosas: para curar la herida y para que no se paren las moscas en la herida. Le pregunto, ¿las moscas son representación de Satanás? ¿Se fija cómo hay gente que no puede soportar las moscas? Eso es bueno, porque las moscas son representación de Satanás. Entonces, cuando las moscas espirituales andan rondando tu cabeza, ¿qué te hacen pensar? Mal. Te hacen pensar y te puedes clavar solamente en el versículo 11 y decir, y de ninguna manera se podría enderezar. No, yo ya no tengo remedio, nunca me voy a enderezar. Siempre voy a estar encorvada, siempre voy a estar jorobado, siempre voy a estar inclinado, no voy a prosperar. Porque las moscas que llegan a esos como pensamientos negativos no nos dejan pensar en una manera positiva.
Entonces, por eso es importante que venga y le diga, pastor, úngame en aceite, para que esas moscas no entren a mi cabeza. Dice, y puso las manos sobre ella, y al instante se enderezó. ¿Y cuál fue la respuesta de ella? Y glorificaba a Dios. Eso es algo importante, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en la predicación. Pero qué importante es que cuando Dios hace un milagro, ya no se glorifica a Dios y ya no se le dan las gracias y ya no se le honra ni se le glorifica. Esa es una virtud que ella tuvo, que glorificó a Dios, lo reconoció como a Dios. La número 8, por favor, ¿no? La siguiente imagen. Huesos encorvados, dice malformación. ¿Qué hace un hueso encorvado? Hace una malformación. ¿Se imagina cómo puede ser un miembro de la iglesia que está mal formado? Es como estar mal informado. Un hueso mal informado, un hueso que no se quiere someter al cuerpo para encajar en su lugar, porque es un hueso mal formado. La vista todo el tiempo está en el suelo, en la tierra. ¿Cómo es un encorvado? ¿Usted tiene la imaginación de poderse imaginar cómo era esa señora encorvada por 18 años? ¿Cómo estaba la señora? ¿Más o menos así? ¿Cómo caminaba la señora? Encorvada todo el tiempo. ¿Podía mirar al cielo? Lo que significa que la vista estaba en el suelo cuando nosotros entendemos que no caminamos por lo que vemos, sino porque por fe caminamos. Caminamos por fe, no por vista. Amén. Entonces, lo que espiritualmente nos está tratando de decir, que cuando un hueso está encorvado, no piensa en las cosas del cielo, sino que siempre está pensando en las cosas de la tierra. Ay, ¿por qué no arreglamos este local? Es que no tenemos dinero, es que no tenemos esto, es que... Solamente pensando en las cosas de la tierra. Todo gira alrededor del dinero. Cuando sabemos que Dios puede hacernos el milagro y hacer cosas maravillosas y hermosas para que podamos sacar adelante un ministerio. Amén. Amén. Dice soluciones a nivel tierra, ¿verdad? Eso es lo que trae los huesos encorvados. No, pues es que el doctor dijo que no, el doctor dijo que ya me voy a morir 3 meses. O sea, solamente soluciones de la tierra, soluciones a nivel tierra. No, es que el doctor dijo que mi papá, que mi abuelita no tiene solución, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su mirada no está en el cielo. Y luego vemos un punto que vemos, desafortunadamente, venden milagros. Una persona que no se lee la Biblia, que no se congrega, que no se somete a sus pastores, ¿verdad? Le ofrecen cualquier milagro y se lo venden. Ayer falló el internet en la mañana en mi casa y estaba la televisión regular, ¿verdad? Acá yo nunca veo la televisión regular. Y estaba una persona que decía que había sido bruja antes. Entonces, en la televisión, de aquí de María, le está diciendo, has sido embrujado, has sido esto, llámanos, nosotros te ayudamos y que te ayudamos para que te va mal en el dinero. Y le digo a mi esposa, hoy nomás estos ahorita en la tele anunciando esas cosas. ¿Qué es lo que están haciendo? Me están vendiendo un milagro. ¿Y sabe qué es lo peor? Que la gente si lo cree y va. En Facebook también están haciendo. Entonces hay muchas maneras de que nos pueden vender un milagro erróneamente, ¿verdad? Ya después miré que era una iglesia que era la de Pare de Sufrir, ¿verdad? Estaban ellos haciendo eso y yo dije, no puede ser, cada vez estamos de mal en peor. Siguiente, por favor. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando le quieren vender un milagro. Dice, enfermedades, ojos puestos en el médico, ¿verdad? Lo que estábamos hablando. Siempre estamos nomás, no, es que el médico dijo que ya no me voy a aliviar, no, porque no tenemos la mirada en el cielo. Trabajo, ojos puestos en su título o capacidad. Cuando nosotros entendemos que como miembros de la iglesia no estamos aquí ni porque somos inteligentes, ni porque fui a la universidad, ni porque saqué los mejores grados, sino estamos aquí por su misericordia, estamos aquí porque Él fue bueno, estamos aquí porque Él nos dio salvación, estamos aquí por gratitud.
No es por inteligentes, no es por bonitos, no es por ningún título. Estamos aquí por la gracia de Dios. Pero hay quien sí cree, hermanos, que es porque es inteligente. Hay creen que porque es abogado, licenciado, ¿verdad?, quiere tener una mejor posición dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y no funciona así. ¿De dónde vendrá mi socorro? Colosenses 3:2 dice: poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Por eso ya esa cuando viene Jesús y la mira, ¿verdad? Ahí hay el punto número 1. Si hiciéramos una predicación de solamente ese versículo, ¿verdad?, ahí sacaríamos 3 puntos. Primera, Dios la mira. Segundo, dice, Dios la llama, ¿verdad? Ahora, a todos Dios nos mira y a todos Dios nos llama, pero ¿correspondemos a Dios a ese llamado? He ahí el detalle. A veces nosotros como iglesia fallamos, no correspondemos a esas cosas, y después, ¿verdad?, le da la palabra, es sana, le pone las manos y puede mirar. Lo primero que la Biblia me está explicando, que siendo una mujer encorvada, le pone las manos y glorifica a Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Verdad? Por eso nos pone ese versículo, poner la mirada en las cosas de arriba. Siguiente, por favor. La visión. Ahí tenemos un niño y vemos a un niño donde nosotros tenemos que tener un equilibrio en la vida. Bíblicamente el número 4 significa equilibrio. Yo no sé si a usted le tocó jugar cuando era niño, agarrar la escoba de mamá o el trapeador, y nos tocaba agarrar la escoba y nos entreteníamos con cualquier cosita, ¿sí o no? Sí, amén. Y me gustó mucho este ejemplo, porque explica que cuando tú tienes ese palito, esa escoba, ese trapeador, lo que tú estás tratando de equilibrar, si tú miras en tu palma de tu mano hacia abajo, viendo dónde está la punta del palito, no puedes mantener un equilibrio. No puedes equilibrar el palito o la escoba o el trapeador, a menos de que tú mires arriba y estás equilibrando, ¿verdad? Es otro ejemplo de dónde tienes tu mirada, ¿verdad? Me recuerdo también una vez que se predicó, y ya ahora está en redes sociales mucho, que dice, ¿verdad? Hay un miembro de la iglesia que dice: pastor, no voy a ir de la iglesia. ¿Por qué? Ya, es que fulano es bien chismoso. Y aquella, no hombre, si viera cómo viene vestida. No hombre, y aquel si viera que nomás está metido en el celular. Y le dice el pastor: ven. Y le da un vaso con agua bien llenito. Y le dice: quiero que vayas y le des la vuelta a toda la congregación y llegues hasta aquí. Sin que se te caiga el agua. Va y viene. Cuando llega allí le dice: oh, no se te cayó el agua. Dijo: no, venía con mucho cuidado mirando el agua que no se me cayera. Ok, y en el transcurso de que ibas viendo de que no se te cayera el agua, ¿miraste a la hermana chismoseando? No, es que estaba yo viendo que el agua no se te... oh, ¿miraste que el hermano estaba viendo el celular? No, es que yo estaba... Amén. ¿Verdad? Iglesia, 18 años viendo la tierra. ¿Por qué no crecemos como iglesia? Posiblemente tenemos mucho tiempo nada más con la mirada en la tierra, con cosas terrenales, diciendo: Dios no lo puede hacer, no, Dios no lo va a hacer, oh, Dios no lo puede lograr, no, ya Dios no es el mismo. No, nosotros sí tenemos la mirada en el cielo, nosotros sí tenemos la mirada en Cristo Jesús, reconocemos que Cristo es la cabeza y que Él nos va a llevar a una buena dirección. Dice: nunca ven hacia arriba. Dice: el Señor redirecciona la visión. Posiblemente si hemos tenido la mirada en la tierra, el Señor puede ordenar nuestros caminos. Sí, amén. Amén, ¿verdad? Qué bendición es que si nosotros nos equivocamos, pero nosotros necesitamos orar. Nosotros necesitamos decirle: Señor, mira, estamos tomando esta decisión, Señor, creyendo, Señor, que es tu voluntad. Pero si nos estamos equivocando, Señor, endereza nuestros pasos, Señor. Corrígenos, Señor, que la visión no sea la mía, sino la tuya. Amén. ¿Verdad? Y la importancia de la oración. Pies en la tierra, vista en el cielo. Siguiente imagen, por favor. Huesos secos. ¿Alguna pregunta con los huesos encorvados? ¿No? Ok. La mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos.
Y me hizo pasar alrededor de ellos, y aquí eran muchísimos, sobre la superficie del valle. De aquí estaban muy secos. Siguiente, por favor. Ahí ya vimos unos huesos secos allí. Y dice, la mano del Señor vino sobre mí. Ahí hay una palabra clave. ¿La mano de quién? Del Señor. Allí, la mano del Señor vino sobre mí. Y me sacó en el espíritu del Señor. Y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar alrededor de ellos. Y he aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle. He aquí estaban muy secos. Dentro de la congregación hay huesos secos. Hay huesos que todavía no creen, no tienen fe, no han aceptado a Cristo, no se han bautizado. Lo peor que nos ha pasado en mi experiencia es que tuvimos una vez dentro de la iglesia a un hermano que ya estábamos discipulándolo, ya lo teníamos predicando, y una vez después de que se termina la predicación viene conmigo y luego me dice: hermano, ¿cómo le hago para bautizarme? Ay, Diosito santo. Cuando voy y le digo al pastor, dice: Carlos, ¿cómo es posible que se nos pasó esto? Qué vergüenza, ¿verdad? Ese era un hueso seco que nosotros teníamos en medio del cuerpo de Cristo, por no tener a veces el orden de platicar con la gente. A veces nos cuesta mucho trabajo, por eso a veces nos ofendemos cuando los pastores nos quieren conocer. Es importante cuando nuestro pastor, ¿verdad?, viene a nosotros y dice: hermano, quiero comer contigo, te quiero invitar a comer, quiero conocerte, quiero saber cómo vienes, quiero saber si ya aceptaste a Cristo, quiero saber si eres bautizado, quiero saber de qué iglesia vienes, o si es la primera vez que vienes a una iglesia, ¿verdad? Es muy bueno saberlo, para identificar qué clase de huesos tenemos dentro de la congregación. Una de las cosas que estaba haciendo allí el Señor es que le estaba diciendo: profetiza. Pero no le estaba diciendo profetiza dentro de su carne o dentro de su pensamiento humano a ver qué es lo que él deseaba profetizar, sino que por eso vemos que dice: y me sacó en el espíritu el Señor para que profetizara los deseos del Señor. Amén. Allí hay una clave muy importante. Si yo soy un hueso seco o me identifico como un hueso seco, yo necesito que el Señor profetice, ¿verdad? Y que me dé esa sanidad en su voluntad y no en lo que yo quiero. Porque ese es a veces un error que tenemos como congregación. A veces le comentaba yo esta semana a pastor, le digo: muchos quieren ser pastores, pero es una mentira que tienen el llamado, ¿verdad? Muchos, dice la Biblia, muchos son llamados, pero pocos son escogidos, ¿verdad? Tengo yo que reconocer que es mi lugar como hueso dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es mi hueso que me toca formar dentro del cuerpo de Cristo? No todos podemos ser cabeza, ¿verdad? Dice: oíd la palabra del Señor. Hay que ponernos en oración y decirle al Señor: Señor, ¿dónde me vas a ubicar dentro del cuerpo de Cristo? ¿Dónde tú me quieres ubicar? No se trata donde yo me quiero ubicar, se trata donde el Señor me quiere ubicar. ¿Usted cree que yo quería predicar? Ni en mis sueños lo tenía yo pensado eso. Cuando me dijeron la primera vez: predicas, y yo: no, hombre. ¿Me entienden? No es una decisión que uno toma, Dios lo pone. Hay muchos pastores, ¿verdad?, que dicen: es que yo no quisiera ser pastor, pero el Señor los puso ahí. No fue una decisión de ellos. Oírla, por eso hay que poner. No sé si usted estuvo en la oración, pero una de las oraciones es: Señor, háblanos con voz audible, Señor, no porque lo merezcamos, sino porque sé que es posible que tú nos puedes hablar para decirnos tu voluntad. Para eso necesitamos entrar en el Espíritu. Amén. Es muy importante que entremos en el Espíritu. ¿Cómo entramos en el Espíritu? La oración. La oración. Lo más despreciado de la iglesia. Lo que más bendice
es lo que más despreciamos. Vea usted los servicios de oración que tenemos y la gente no quiere venir. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a oír la palabra del Señor y entrar en el Espíritu para saber su voluntad. Eso es lo más terrible que nos puede pasar, y eso nos convierte en ser un hueso seco. ¿Qué pasa con una persona que no quiere orar? Pues, imagínese usted que tenemos 20 personas aquí adorando y glorificando a Dios en la alabanza, pero no quieren orar. Estamos teniendo huesos secos, queriendo dirigir una alabanza, queriendo crear una atmósfera seca. Y estamos siendo piedra de tropiezos cuando sabemos que dentro de la alabanza también Dios hace milagros. Amén. Yo no sé si usted se recuerda, pero yo le conté de aquella pastora, ¿verdad? Que tenía su mano que se le estaba secando, que estaba dentro de la alabanza, que siendo ella la directora ya no podía tocar. Yo ya se lo conté. Ya no podía tocar. Y escucha la voz audible del Señor y le dice: toca el pandero. Ella en su carne, y ella dice: me duele la mano. Por segunda vez el Señor le dice: toca el pandero. Y ella dice: no, pues yo sé que es tu voz, Señor, y más vale que te obedezca. Y en cuanto hace, ¡pum!, su mano fue sana. Amén. Pero ¿sabes por qué sucede eso? Porque los que nos están dirigiendo en la alabanza no son huesos secos. Son personas que están buscando oír la palabra del Señor y entran en el Espíritu. Amén. Y entonces ayudan a que la atmósfera dentro del edificio suceda un milagro para ti. Entonces no entendemos la responsabilidad que tenemos como huesos, siendo parte de la iglesia, que es importante que nos pongamos en las manos de Dios. Y ahí es donde el enemigo nos da guerra, porque sabe que somos peligrosos cuando entramos en el Espíritu, caminamos en el Espíritu, hablamos en el Espíritu, cantamos en el Espíritu, predicamos, enseñamos en el Espíritu. Sí. Es peligroso para él, porque Sí. para un león rugiente, porque anda como león rugiente buscando quien devorar, un león no puede devorar el aire, porque el que camina en el Espíritu es como el aire, no lo puede devorar, no lo puede destruir, pero el que camina en la carne, a ese lo hace garras. ¿Sí? Entonces, hay veces que nosotros decimos: ya no veo milagros en la iglesia. Es que entramos en una cosa que también es la crítica. Oh, en esa iglesia. Nosotros somos la iglesia. Cada vez que nosotros criticamos una iglesia, me estoy criticando a mí mismo, porque yo soy la iglesia. Entonces no ayudo. No soy parte porque yo mismo critico la iglesia, una iglesia donde ya no veo una manifestación. Por eso es importante orar. Esta mañana también orábamos: Señor, haz manifestación. Amén. ¿Para qué? Para que la gente crea que todavía eres un Dios vivo, que todavía eres un Dios que ve, un Dios que oye. Amén. Pero no oramos, y no le pedimos a Dios manifestación, porque a veces no entramos en el Espíritu. Una de las cosas que ahí la profecía da a los huesos secos, dice: y vivirán, y viviréis, ¿verdad? Y lo reafirma el Señor como poniendo una firma personal y diciendo: yo soy el Señor, ¿verdad? La mayoría de ustedes ya tienen alguna madurez en Cristo y sé que conocen la palabra, que hay muchas palabras, versículos en la Biblia donde le dice, ¿verdad? Y lo dice el Señor. O yo soy el Señor y yo lo dije, o el yo soy lo ordena, ¿verdad? Ahí hay una firma ¿quieres dejar de ser un hueso seco? Métete en la palabra para oír la palabra del Señor, para que sepas cuál es su voluntad, dónde te vas a ubicar como cuerpo de Cristo, para que entres en el Espíritu. Siguiente imagen. ¿Alguna pregunta ahí? Simplemente para decir que viendo los huesos secos no tienen vida, pero nada es imposible para ti. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces hay esperanza para Claro. ti si te apartaste de la iglesia. Hay un problema en tu vida. Sí. Él es justo y fiel para perdonarte Sí. y limpiarte de toda maldad. Correcto. No nos podemos quedar muertos. Sí, exacto. Tenemos la habilidad y la oportunidad y el privilegio, ¿verdad? Y la bendición de pedir a Dios que Ajá. regrese a examinar nuestra Que vida. diga la palabra y que nos vuelva a poner Amén. que nos vuelva a rejuvenecer
como un hueso seco. Hemos hablado mucho acerca del orden, ¿verdad? Fue una de las primeras cosas que traje como palabra, como ayuda para esta congregación. El orden, es muy importante el orden. ¿Por qué? Vamos a ver lo que dice Ezequiel 37:7, profecía. Pues, como me fue mandado, y mientras yo profetizaba, hubo un ruido y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron, cada uno con su hueso. Hay un orden dentro de el cuerpo de Cristo, por eso le venía mencionando. No todos pueden ser pastores, no todos pueden ser músicos, no todos pueden ser cantantes, no todos pueden ser maestros, no todos pueden ser evangelistas. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Amén. ¿Verdad? Hay un orden. Entonces, allí me menciona en el estudio que hay un hueso en el oído que se llama martillo, y hay otro que se me olvida. Y la función de esos dos huesitos que tenemos aquí en el oído hacen la función de que no nos entre el agua para adentro. Y yo dije, wow, eso yo no lo sabía. Pero usted se imagina que si a mí me toca hacer ese hueso que impide que el agua se meta por el oído, y que yo diga, no, yo no quiero ser ese martillito que está allí en el oído, yo quiero ser pie. Y que el pie diga, no, yo no quiero ser pie, yo quiero estar en el oído. Imagínense. ¿Ah? Que la oreja diga, no, yo no quiero ser oreja, yo quiero estar en el ombligo. Háblenme aquí. Entonces nos convertimos en otro tipo de huesos, porque no tenemos un orden, porque no hemos buscado a Dios en la intimidad, en el espíritu, escuchar su voz, de decir, ¿dónde me quieres que me ubique? ¿Verdad? Porque imagínense, el pie que quiere ser cabeza. O sea, lleve su imaginación y piense cómo se vería una cabeza, un pie en la cabeza. O sea, entonces, por eso hay iglesias que no prosperan porque están deformadas. Y es diabólico. Claro. Es diabólico. Sí. Tratar o pensar que el ombligo, si me explico, yo puedo ser un ombligo, si me explico, o sea, es diabólico. Sí. Porque, ¿cómo se dice? El cuerpo Distorsión, sí. Sí. Y todo comienza con la desobediencia, porque no nos queremos someter, porque hay veces que no todos sabemos cuál fue el don que nos fue dado y no sabemos cómo ubicarnos, pero hay veces que Dios ya le dijo a tu pastor cuál es tu ubicación, y hay veces que nuestros pastores vienen y nos dicen, mira, este es el don que tú tienes, y uno dice, no, yo voy a predicar, yo no. ¿Sí o no? Sí, amén. Entonces, hay que tener humildad y obediencia. Por eso a veces todavía seguimos siendo un hueso seco, porque no tenemos un orden de respetar, ¿verdad? Nuestras autoridades. Siguiente, por favor. Dice, porque estaban fuera de su lugar, por eso lo estamos hablando, ¿verdad? No podemos tener huesos fuera de nuestro lugar, cada uno tiene una posición. Ahí dice una cosa muy hermosa que no se le tiene que olvidar nunca. No busque posición. ¿Busque qué? Ubicación. Todos quieren ser, el inmaduro siempre quiere ser visto, ¿verdad? Pero hay muchos ministerios muy bonitos que no son vistos. Amén. Pero son igual de decorosos. Amén. ¿Verdad? Por eso, eso es uno de los mejores consejos que tú puedes encontrar y enseñar a todos aquellos que te toque discipular. Hermanos, no busquen posición, no busquen ser vistos, busquen ubicación. ¿Dónde me siento útil? No hay nada más hermoso que tú te sientas útil en las manos del Señor. Si es barrer, que tú digas, a mí barrerle al Señor, tenerle su púlpito limpio, su casa de oración limpia, eso me hace a mí feliz. Amén. ¿Sí me entienden? Encontró su ubicación de decir, yo no puedo venir a los ensayos, no puedo venir a tal cosa, no puedo predicar, pero puedo barrer. Encontrar su ubicación. Y en eso, quizá la gente no te ve, pero el que te ve, Exacto. está en el cielo. Eso es muy importante, que nosotros cuando estemos sirviendo al Señor ya como un hueso útil, que nosotros siempre entendamos que no lo hacemos para el pastor ni para Amén. nadie, lo hacemos para Dios. Amén.
¿verdad? Si barres, creyendo de que el Señor va a venir aquí y va a decir, qué bonito barriste, qué bonito barriste, qué bonito. Me da gusto estar en un lugar barrido, que no lo hagamos con a veces con ese mala gana, con esa, ay, qué barrer, ya la regamos, ya no fue una ofrenda con olor grato, porque nuestro servicio es una ofrenda que debe de ser un olor grato, pero si lo hacemos renegando, toca predicar, tengo que ir a la oración, ¿qué? No, está haciendo mucho frío, tengo que ir al ensayo, no, ¿por qué no lo ponen a otra hora? Ya la regamos. Ya no estamos ofreciendo una ofrenda con olor grato, sino que nos estamos convirtiendo en un hueso seco por no tener orden. Siempre todavía no, un poquito más, por favor. Dice principio, un lugar para cada cosa. Ese es un principio, ahí hay dos principios. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Eso es una frase que no se nos tiene que olvidar. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Eso es parte del orden. El orden trae bendición. Amén. Cuando a mí me enseñaron esto, hermano, mi vida cambió. El orden trae bendición. Hay que esforzarnos que Dios nos dé sabiduría para poner orden en cada ministerio, en cada hueso. El orden trae bendición. ¿Usted se imagina a un Jesucristo desordenado? No, ¿verdad? Usted se imagina a un hueso desordenado, ¿verdad? Nuevamente lleve su imaginación. Imagínese un pie en la cabeza, no tiene sentido. Una oreja en el ombligo, no tiene sentido, ¿verdad? Cada cosa en su lugar. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. ¿Qué ordenó los huesos? ¿Qué fue lo que ordena los huesos? La palabra. No, el pastor no te va a ordenar. Es que tú quieras recibir la palabra profética. Amén. Que tú en tu corazón le digas, Señor, yo quiero ser un hueso útil dentro de tu cuerpo. Yo quiero tener esa ubicación. Yo quiero tomar un lugar, quiero sentirme útil, Señor. Dame palabra profética para que me digas dónde me voy a ubicar. Profeta de Dios ordena. Aquí tenemos dos diferencias. ¿Cómo puedo reconocer cómo es un profeta de Dios y cómo puedo conocer que es un profeta falso? La Biblia nos dice, tengan cuidados con los falsos profetas, y también dice, tengan cuidados con los falsos maestros. Un profeta de Dios, uno de los frutos que va a hacer es el orden. Y el profeta falso va a traer, no importa, sí, ¿qué importa? No, ¿qué está sucio aquí? No, ¿qué importa? Sí, ¿qué importa? Hermanos, vamos a recoger las botellitas de las aguas. No importa, déjalas así. ¿Orden o desorden? Desorden. ¿Verdad? Hay que tener cuidado. Otra de las cosas que es un fruto, ¿verdad? Que no viene allí, pero yo se lo voy a decir. Un profeta de Dios lo va a unir, no a dividir. Hermanos, hay un problema y alguien está tratando. No, ¿sabes qué? Ya mejor ya no. Estás dividiendo. No estás metido en el espíritu. Es una manera también de ver un fruto, ¿verdad? El fruto de Dios une, no desune. Seco, la amargura. ¿Hay amargura dentro de algún hueso? Sí, en algún momento yo he estado también amargado. Fracasado. Sí, también he estado en algún momento fracasado, estando ya dentro de la congregación. Confundido, mucho. ¿Por qué? Porque a veces hemos cometido los errores, ¿verdad? Cuando yo estaba siendo discipulado, también se cometió el error de que a veces tenemos maestros y predicadores invitados que no son de Dios. Y lo único que hacen es que nos confunden trayéndonos doctrinas chuecas. Doctrinas que no se alinean con la palabra y nos traen confusión, y eso nos llevan a ser un hueso seco. Amén. Conozco personas que se han atrevido a decir, ya no creo en Dios. Pero ya servía, ya enseñaba, o sea, pero ¿qué pasa? Vinieron doctrinas que le trajeron confusión y se convirtió en un hueso seco por no respetar el orden, ¿verdad? Usted es parte del cuerpo. Necesita que integrarse. Todos
Cada uno de nosotros es parte del cuerpo. Ninguno queda afuera. Ninguno queda afuera. Todos tenemos que integrarnos. Todo trabajo es importante. Y sobre todo, como decía, el Señor siempre nos está mirando. Siguiente, por favor. Muy importante que no se nos olvide eso. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Porque entramos a otro tipo de hueso. ¿No? Huesos dislocados. Soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Siguiente, por favor. Ahí vimos un hueso descoyuntado. ¿Alguna vez alguien se ha dislocado o descoyuntado un hueso? Duele, ¿verdad? Tiene problemas de ligamento. Es parte del cuerpo, pero no se integra. O sea, ya eres parte del cuerpo, pero no quieres pertenecer al cuerpo. ¿Se fija qué cosa tan terrible? Eres parte del cuerpo, pero no quieres ser parte del cuerpo. Estás tratando de arrancarte y no ser parte del cuerpo del que Dios ya te integró. No se integra. ¿Por qué? No le enseñaron. La falta de conocimiento que trae, destrucción. Todos los huesos son necesarios. Hay que integrarse, o sea que hay que servir. Ejemplo, el discipulado. Lázaro, Marta y María. Ese es un discipulado que Jesús tenía. Estaba discipulando a estas tres personas. Usted conoce la historia. Pero sucede que nada más Marta y María se quedaban. Lázaro siempre se salía. Dice ahí, Lázaro se iba. Pero cuando Lázaro murió y lo reviven, ya no faltaba el servicio. Cada vez que el Señor tenía ahí una enseñanza, ya estaba ahí Lázaro. ¿Y sabe qué pasó? Que los que seguían a Lázaro cuando no se quería integrar, otros llegaban para verle. Unos porque decían, hombre, pues este ya tenía 4 días muerto. Y querían verlo, a ver, voy a ir a verlo con mis propios ojos si está vivo. Pero que otros llegaban para verle y se integraban, ¿verdad? Tenemos otro ejemplo ahí con Moisés, siguiente imagen. Ahí tenemos un hueso quebrado, ¿verdad? Hay huesos quebrados también dentro de la iglesia. Siguiente imagen. Dice, según mi alma, hasta la mañana, como león, él rompe todos mis huesos. Del día a la noche acabas conmigo. Trae dolor a todo el cuerpo. Un hueso quebrado trae dolor a toda la congregación. Recibe toda la atención. Está deformado. Se inmoviliza. ¿Cómo se inmoviliza un hueso quebrado? Es un hueso que se va a poner en disciplina. Un hueso quebrado es un miembro que hay que poner en disciplina, que necesita restauración. Todos en algún momento tenemos que estar en disciplina. La disciplina no es mala. No es mala, es buena la disciplina. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que ponerle la atención, ¿verdad? Para que ese deformamiento sea recuperado, se inmoviliza, o sea, por el momento ya no sirves. Es una forma correcta de hacerlo, ¿verdad? ¿Qué se le pone a un hueso quebrado? Yeso, ¿verdad? Pero no podemos dejarlo un año con el yeso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no se atrofiaría el hueso si lo dejamos inmovilizado. Una vez que se recupera el hueso, hay que ponerle otra vez el movimiento. ¿Sí me está oyendo con oídos circuncidados? Sí, amén. La forma correcta, se quita el yeso y luego dice, y lo volvemos a introducir poco a poco otra vez. Siguiente. Dice, cayó en pecado, por eso es la razón que el hueso se quebró, porque cayó en pecado. ¿Todos estamos exentos del pecado? Todos podemos volver a caer, ¿verdad? Sí. Se inmoviliza, se disciplina, se sienta sin servir a recibir y llenarse de Dios para componerse. Vuelve a las funciones y es una corrección por amor. Por eso le digo, es bueno, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Siguiente. Amén. Ya me lo terminamos. Siguiente, huesos quemados. Este es muy importante también. Mi piel se ennegrece sobre mí y mis huesos se queman por la fiebre. No os fijéis en que soy morena, porque el sol me ha quemado. Los hijos de mi madre se enojaron conmigo. Me pusieron a guardar mis viñas y mi propia viña no guardé.
Dentro de la iglesia también hay huesos quemados que sirven de más, ¿verdad? Lo más recomendable siempre es tener solamente una cosa a cargo. Siguiente, por favor. Por eso se queman los huesos. Estamos del cuidado ajeno. Una persona que quiere ayudar a todos. Muchas áreas de servicio. Hay que tener cuidado que una persona no tenga tantas obligaciones dentro del ministerio porque se convierte en un hueso quemado. ¿Cuándo descansa? Si todo el tiempo está sirviendo y queriendo estar metido en todo. ¿Cuándo descansa? Se convierte en un hueso quemado. ¿Cuándo se llena? ¿Cuándo viene y se llena de la palabra otra vez para decir, me voy a llenar? Una de las cosas que necesitas llenarte es que si no te llenas, entonces no tienes nada que ofrecer, ¿verdad? Y la familia descuidada. Por eso Jesús le decía a doña Marta, ¿verdad? Marta, Marta, cansada estás. Y muchas veces no solamente a doña Marta, hay muchos Martos también, ¿verdad? Siguiente, por favor. Huesos cancerígenos. Si no me equivoco es el último. Siguiente, por favor. Y sus malas enseñanzas se van extendiendo como el ¿qué? Como el cáncer. Así también lo han hecho. Esto es muy importante. Lo han hecho Himeneo y Filiteo. Lo que hacía Fileto, o lo que hacían estas dos personas es que ellos traían otra doctrina, otra enseñanza, y estaban corrompiendo al pueblo de Dios. Y por eso dice ahí, cuidado con la palabra. Yo se lo he dicho antes, no oiga cualquier pastor que se le aparezca en las redes sociales. Sepa a quién está escuchando para que no esté con diferentes doctrinas. No colisione con la doctrina. Muchos colisionan con la doctrina, por eso no crecen. Por eso la doctrina no es un estudio, es una clase. ¿Cuál es la diferencia entre un estudio y una clase? En el estudio usted viene y aprendemos todos juntos. En la clase no, usted viene a someterse a lo que el Señor quiere que haga en su doctrina, la manera en que el Señor quiere que se hagan las cosas. Esa es la diferencia. Cuidado si le dicen, no estudie. No trabaje. La Biblia dice que debemos de trabajar. Hermano, no use el velo. Cristo ya se tardó, ya no viene. Eso es lo más terrible. Que le diga, no, Cristo ya no vino. Hay unos que se atreven hasta a decir, no, si Cristo ya vino, nosotros nos quedamos desde cuándo. Qué cosas tan terribles. Siguiente. ¿Esta es la última? Sí. Entonces vimos 7 diferentes tipos de huesos que dañan. Hay muchos otros más, pero solamente vemos esos 7, donde nosotros somos un hueso dentro de el cuerpo de Cristo. Todos estamos llamados a integrarnos, todos estamos llamados a ser parte del cuerpo de Cristo, pero sin olvidar lo más importante, porque es lo que más es atacado. Se nos olvida quién es la cabeza. Eso es lo más importante. Siempre se nos olvida quién es la cabeza. Hay que reconocer siempre y en todo momento, Cristo es la cabeza, Él es el que da las órdenes, es el que nos dice cómo vamos a hacer las cosas, cómo y cuándo, ¿verdad? Y nosotros nos sometemos a lo que Cristo quiere hacer para su iglesia. Vamos a orar. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana hemos recibido tu buena palabra. Padre, te pedimos que bendiga, Señor, este estudio, y que si hay alguien, Señor, que se haya quedado con dudas o con preguntas, Señor, no dude en preguntar después y poder resolver esas dudas, Señor. Ayúdanos a que podamos someternos, Señor, como huesos, Señor, a no buscar, Señor, ser vistos, sino encontrar la ubicación donde tú nos quieres poner para servir, para sentirnos útiles en tus manos. No hay nada mejor como servirte, Señor. Ayúdanos a ofrecerte cada vez lo mejor de lo mejor. Pon en nosotros un espíritu, Señor, de excelencia para servirte cada vez mejor en nuestra posición a las que tú nos llamaste, a las que te honremos y te glorifiquemos. Toma el control de nuestras vidas y ayúdanos a seguir creciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo que se va con Cristo dice amén. Amén. Gloria a Dios.